¿Están todos bien? No, le dispararon y murió. ¿Está muerto? Le dispararon en la cabeza. Lo primero que dije fue, no, mi tío también. En ese momento empezó a correrse la voz de lo que había pasado, y en un lapso de unos 30 minutos se habían congregado varios cientos de personas. En un momento dado se desató una pelea. ¡Todos hacia atrás! Teníamos que hacer todo lo posible por calmar la situación. ¿Qué decían? No lo sé. Vamos. No, hablo en serio. Vamos, viejo. No, a mí no me gusta jugar. Oye, ¿cómo era que se llamaba el tipo? ¿Cuál? El que lo mató. Lo más importante era tener el nombre. ¿Y enseguida pensaste que había matado a alguien o que lo habían matado? Sí, ¿Por qué pensaste eso? porque es odioso. Nadie lo quiere. Mientras mirábamos el interrogatorio, todos estábamos en vilo. Te doy mi palabra mirándote a la cara. Yo no maté a ese hombre. Es un psicópata. Y yo lo sé muy bien. Emergencias del condado Berry. Sí, señora, necesito que envíen ayuda al Parque MacArthur ya mismo, porque no sé si alguien está disparando, pero sé que hay alguien herido. Ok, ¿a qué se refiere con que hay alguien herido? ¿Qué pasó? Alguien amenazó con disparar un arma y además oí un estallido. ¿Están peleándose? En Parkview. Sí, hay un tipo y sí. ¿Cuántas personas son? Tengo miedo de salir. Una persona en una camioneta discutía con alguien y de repente vi que sacaron un arma. Luego escuché un estallido y no pienso salir. La policía de Sandusky, en Ohio, envía al oficial Chris Denny al lugar, un pequeño parque del lado sur de la ciudad. ¿Están todos bien? No, le dispararon y murió. ¿Está muerto? Le dispararon en la cabeza. A todas las unidades, necesito la radio. Hay un herido de bala. Dicen que está muerto. Se ve que tiene un disparo en la cabeza. La mujer le informa al oficial Denny que el nombre de la víctima es Anthony Pearson. Cuando llegué y me dieron esa información, tan solo le pedí a la central que notificara a los detectives y que enviara al forense, porque sabía que estaba ante un homicidio. Le pregunté a la mujer si sabía lo que había pasado, porque era evidente que había estado ahí. ¿Qué se sabe? Ok. Mira, yo estaba acá. Vi que estaban discutiendo. Está muerto. Vi que estaban discutiendo y cuando quise darme cuenta Envíen otra patrulla. Oí un estallido. Hay que acordonar la zona. Sí. Escapó a pie. Como dice, a pie. Yo no El tipo entendía que le qué disparó pasaba. escapó a pie. Se fue en esa dirección. ¿Cómo era? Era corpulento. ¿Corpulento, de color o blanco? Creo que era de color, casi seguro. A todas las unidades, dicen que se fue a pie hacia el norte. Hombre corpulento, de color. Es lo único que sé por ahora. ¿Sabe quién es ese? Su sobrino. Ok. Llamé a KP, te llamé varias veces. ¿Dónde está? Oigan, en la quiero camioneta. hablar con ustedes. ¿Qué le pasó? Le dispararon en la cabeza, está muerto. No. ¿Sabe con quién estaba discutiendo? Esto es algo muy grave. Si sabe quién fue, tiene que decírmelo. La verdad no sé porque había varios tipos. Ella se mostraba muy reacia a hablar. Parecía no querer dar información, quizás por temor. Y yo sabía que debía hacer mi trabajo y ver si podía averiguar algo más. Hola, John. Aquí estoy. Iré a recorrer la zona. Sí, eso es lo que quiero que hagas. Oye, diles a Jacob y a quien pueda que se ocupen de eso. Huyó hacia el norte. La bala sigue alojada en la cabeza. Ok. Bien, ¿ves ahí? Ingresó por ahí. Estaba hacia atrás y terminó hacia adelante de ese modo. Era evidente por cómo estaba rota la ventanilla y por cómo había ingresado la bala que el sospechoso había disparado con la intención de matar a la víctima de la camioneta. No quiero levantar la gorra porque aún tiene la bala alojada en la nuca. Ok. Justo acá. Ok. Y
Se ve que la bala aún está dentro. Ok. Fue a corta distancia. ¿De acá? ¿De acá? Sí. Aún era una escena muy reciente. Sabíamos que le habían disparado de atrás. Queríamos determinar si había sido a quemarropa o de lejos. Es muy difícil tener esa puntería de lejos. Para ser tan preciso, la verdad tenía que haber sido de cerca. ¿Ves a esas personas? ¿Esas de ahí? Hay que hablar con todos. Tienen que saber algo. ¿Esa mujer de ahí? Sí. Así que Ok. tienen que saber algo. Todos estaban acá. Oh, ya sé. Todos lo vieron, pero nadie quiere hablar. Sí. ¿Quién mierda es? Es Anthony Pearson. Está muerto, viejo. Mi papá, sin dudas, era el centro de atención. Siempre conversaba con todo el mundo. Hacía reír a todos. Era una muy buena persona. En ese momento yo estaba en mi casa. La mamá de mi mejor amiga vivía al lado mío. Cuando me lo contó, salí corriendo de mi casa. La escena del crimen era a unas calles de mi casa. Y cuando vi la cinta policial, supe que era verdad. Y pues en ese momento enloquecí. Bueno, frenamos y vi la camioneta roja de mi tío y lo único que se veía era que tenía la cabeza de este modo y que estaba muerto. Y en ese momento, lo primero que dije fue, no, mi tío también. Ya habíamos perdido a mi papá 2 años antes de su muerte. Así que llegar y verlo de ese modo era como echarle sal a una herida abierta. Perder a alguien tan cercano a mi papá, de la misma manera, era como revivir todo otra vez y enseguida caí de rodillas y solo lloré. Sí. Yo no podía creerlo. Aún no puedo aceptar que haya muerto. Cuando llegó el sargento Denny, solo había un par de personas afuera. El número de personas empezó a crecer y cuando yo llegué unos 25 minutos después, ya había un grupo de 150 o 200 personas en el lugar que querían saber qué había sucedido. Y lo siguiente que oí fue, te mataré y bam bam. Y eso fue todo. ¿Y ese fue el tipo corpulento? Sí, el más fornido, sí. Ok. Empezó a acumularse cada vez más gente. Y de pronto nos dimos cuenta de que había cerca de varios cientos de personas en el lugar. Atrás, muchachos. No, no pueden pasar. Vamos, vamos. pasar. Entiendo. Necesito Quédense pasar. de ese ¿Qué lado. pasó? Tienen que Déjame dejarnos ver. trabajar. Déjenos trabajar. Sabía que había varios vecinos del lugar que habían estado presentes al momento del hecho y que cualquier detalle podía ayudarnos a esclarecerlo. ¿Dijo que estaba en el auto con él? Eso dijo ella. Ok. Iba de acompañante. Mi vecina dijo que iba de acompañante. Yo lo vi antes. Le disparó en la cabeza y... Yo no Escúcheme. sabía que eran disparos. Escuche. Y se fue para allá. Escúcheme, yo lo vi antes. Lo vi antes. Troy estaba con él más temprano. Troy estaba con él. Lo vi hace 1 hora más o menos. Ok, ¿Pero entonces por él qué se la le manda hizo en el deber eso? conmigo. Que nos dieran el nombre de Troy en ese momento fue muy importante para nosotros, porque sabíamos que si estaba con el señor Pearson cuando pasó, quizás podía darnos más información sobre quién era el atacante, por qué el atacante lo había matado, o por qué sucedió. ¿Qué pasó? Cuando estábamos en el lugar protegiendo la escena, nos enteramos de que Troy estaba entre la multitud. Oye, te llamo luego. Tenemos un alboroto acá. Estaba muy agresivo. Había personas en la multitud que eran agresivas con él. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Decía algo parecido a que no debería haber vuelto ahí o algo así, y eso nos llevó a creer que él había estado ahí presente minutos antes del hecho. ¡Ya basta! Vamos, muchachos. Déjennos hacer nuestro trabajo. No pueden actuar así. No pueden actuar así ahora. ¡Vamos! ¡Oye! En un momento dado, se inició una pelea en la multitud entre Troy y otras personas. La multitud empezó a increparlo porque seguro sabía algo que no quería contarnos a nosotros o a las personas que estaban ahí. Ese sabe lo que pasó. Estaba aquí. Él sabe lo que pasó. Por eso están molestos. Atrás, Él sabe atrás. lo que pasó. ¡Todos atrás, por favor! ¡Por favor, atrás! ¡Por favor, atrás!
Queríamos sacar a Troy de ahí. No sabíamos qué podía pasar y teníamos que hacer todo lo posible por calmar la situación, por la seguridad de todos y para evitar que se produjeran mayores disturbios. ¡Atrás! ¡Todos hacia atrás! Cuando quisimos hablar con Troy, él se puso muy violento con los agentes. De hecho, nosotros tuvimos que derribarlo y detenerlo porque había querido agredir a uno de los agentes. ¡Oye! Yo no hice nada. Troy, basta. No hice nada. Yo no hice nada. Pon las Basta. manos al costado. Oye, viejo, mis gafas. Las buscaremos, Viejo, quédate quieto. Yo no hice nada. Basta. Tú lo sabes. Viejo, quiero mis gafas. Por favor. Escucha. Quiero Obedece. mis gafas. Escucha, las tendrás. No podemos ir por ellas hasta que te calmes, viejo. Pero yo no hice nada. Tú lo viste. Yo acabo de llegar, no lo sé, ¿ok? Acabo de llegar, viejo. Bueno, déjame entonces. Van a matarme. Troy, basta. Viejo, yo no Troy, hice basta. nada. Tú lo sabes. Troy, Yo no hice nada, viejo. Troy, cálmate, por favor. No ¿Qué podemos. les pasa? No lo sé. No voy a dejar que me agredan. Basta, basta. Troy, no sé qué les pasa contigo, Troy. No lo sé. No puedes empujarnos así. Viejo, quieren agredirme. Basta, basta. Quiero mis gafas, por favor. Iremos por ellas. Vayan por Descuida. mis gafas. Una vez que logramos inmovilizarlo, debíamos actuar con mucha rapidez, porque queríamos protegerlo a él y a nosotros mismos. Así que queríamos sacarlo de esa situación lo antes posible, sacarlo de ahí por nuestra seguridad, su seguridad y la integridad de la escena del crimen, y así lograr que todos se calmaran para poder trabajar. ¿Lo esposamos o lo dejamos levantarse? ¿Qué quieren hacer? No sé qué pasó. ¿Qué hacemos? Debemos lograr que él se calme, porque casi hace caer a Dane de un empujón. Yo no empujé a nadie. Sí, yo vi todo. Empujaste a Dane. Pues dile que lo siento, viejo, de veras. Ustedes saben que no hice nada. Escucha, Troy, escucha. No sé por qué la gente... me culpan a mí, viejo? No es así. No le tengo miedo a ninguna de Pero estas. si 100 personas viejo. empiezan a pelearse, ¿qué quieres que hagamos, Troy? Queremos ayudarte. Hacemos lo que podemos, viejo. Siéntate, por favor. Todos están muy tensos. Sí. Sé que todos están nerviosos. Sé que él era tu amigo, lo sé. ¿Está bien? ¿Pero puedes calmarte, viejo? Ok. Ya cálmate, por favor. Estoy calmo, viejo. Ok. Yo no hice nada. Ok. Vayan por mis gafas que están ahí. Preferimos nunca tener que inmovilizar a nadie ni tener ningún tipo de enfrentamiento físico. No queremos hacer eso. Ponte de pie, viejo. Pudimos dejar que Troy se levantara. Él prometió que se calmaría. En ese momento, sacarlo de ahí era lo mejor para él y para nosotros. Sabíamos muy bien que Troy seguro tenía cierta información o relación con lo que había pasado, así que era muy importante hablar con él sobre lo que fuera que supiera. ¿Tú conocías a Anthony? Sí, era mi mejor amigo. ¿Era tu mejor amigo? Sí. Cuéntame todo lo que sabes. ¿Qué pasó anoche? Bueno, Desde el estábamos principio, sentados en el viejo. parque. Sí, claro, eso hago. Estábamos sentados en el parque, tranquilos. Y apareció un tipo, no sé quién era, y empezaron a discutir. Y en ese momento, Anthony me dejó en el parque. Ok. Solo. Él nos confirmó que el sospechoso y Anthony habían tenido una discusión y eso era útil porque sabíamos que Anthony y el sospechoso ya habían discutido antes de que ocurriera el hecho. Y Anthony volvió y paró en el medio de la calle y empezó a pelearse con un tipo. Cuando vi que la situación se descontroló, salí corriendo. Llegué a la calle Buchanan. Pueden preguntarle al policía, a ese tipo. Y luego oímos un disparo. De hecho, fue cuando quise saltar la cerca, porque sabía que iba a pasar algo cuando lo vi con ese tipo. No sé más que eso, yo no vi cuando le disparó. Ok. ¿Me entiende? Pero Anthony, bueno, él... ¿Quién era? ¿Tú lo viste? ¿Discutir con ese tipo? Él estaba hablando con alguien que estaba ahí. ¿Alguien que...? Y, bueno... ¿Quién era el tipo? Yo no lo conozco. La verdad es que yo no... Pero, ¿tú lo viste? No muy bien. O sea, vi que hablaban. Escuché, yo tan solo estaba con Anthony. Y de repente él se fue. ¿Qué decían? No lo sé.
Vamos. No, hablo en serio. Vamos, viejo, no es broma. No, a mí no me gusta jugar. Entonces en lo que serio. dices... Acá murió sí, alguien. así es. Y lo que Y se digo trata es, de tu lo mejor que amigo. digo, Para mí, Troy no decía la verdad, porque él estaba justo ahí cuando el señor Pearson perdió la vida. Su versión era que de pronto, por algún motivo, sintió que debía salir corriendo, y luego, mientras corría, oyó el disparo de un arma y quiso saltar una cerca o algo así. La verdad, no es una reacción normal que alguien, de repente, corra sin ningún motivo, sin ningún tipo de justificación. Ayúdanos a entender qué fue lo que pasó. Ni yo mismo lo entiendo, porque parecía una pesadilla. Dijeron algo que hizo que quisieras escapar. Eso pienso yo. No, nada de eso. Solo me fui. Es decir, sentido común. Pues sí, pero... O sea, si Anthony se iba así, pues, sin decirnos adiós ni nada, debía tener un motivo. Y lo cierto es que ni siquiera pude hablar con Anthony cuando volvió. Ok. Él se fue. Un rato después de que llegamos, él se fue y nunca volvió a hablar conmigo. Cuando volvió, bloqueó la calle con su camioneta y pensé que iba a ser una locura. Así que me fui corriendo de ahí. Ok. ¿Alguien habló de un arma? Oí un disparo y nada más. ¿Oíste si alguien dijo que tenía un arma o algo así? No. La verdad, no. No oí ninguna amenaza. En serio. ¿Sabes no quién les es Amy? mentiría. ¿Amy? Sí. La vecina de al lado de José. No, es que yo no voy al parque. Escuchen, anoche fue la primera vez en unos 4 meses que iba al parque. Yo ya ni siquiera me acerco a ese lugar, viejo. De veras, no voy más ahí. Ok. Ya se terminó todo eso. Quedó atrás. Le dijiste a Kenneth que al principio estabas en la camioneta y luego Sí, te bajaste. Yo estuve en la camioneta. ¿Nos darías una muestra de ADN para descartarte? La cuestión es que hay todo tipo de pruebas en la camioneta para analizar. Y bueno, debemos descartarte. Y tú dijiste que estuviste Me en la dice que no camioneta. tienen mi ADN. Seguro está en el Archivos, sistema. ¿quieren una muestra de orina o algo así? No. Un palillo Solo en una la muestra boca. de Adelante, sangre. viejo. Da igual. ¿A quién viste ir hacia la camioneta? A nadie. ¿Nadie se acercó a la camioneta? Tú Bueno, te fuiste. Entiendo eso. Antes del hecho. Anthony estaba afuera, ahí mismo. Déjeme ver. Estaba afuera hablando con alguien, discutiendo o algo así, en el medio de la calle. Y yo salí corriendo, viejo. No me quedé sentado en el lugar, porque si yo no hubiera salido corriendo, hubiera estado junto al auto y me hubieran disparado o algo así. Para nosotros, Troy tenía más información para dar, pero si alguien no está dispuesto a revelar esa información, no podemos obligarlo a decirnos lo que sabe. Así que nos pareció que no hacía falta seguir perdiendo el tiempo y decidimos terminar la charla. Yo estaba muy confundida porque mi papá no tenía conflictos con nadie. En la funeraria, la primera vez que lo vi, se me aflojaron las piernas. Sentí ganas de vomitar. La verdad fue algo terrible, terrible. Bueno, todo el mundo decía lo mismo de él. Era divertido, muy gracioso, muy simpático, muy sociable y aventurero. Y le encantaba hacer reír a los demás. Tenía una risa contagiosa y creo que todos los presentes en el funeral sentían lo mismo. Era como si se hubiera reabierto la misma herida. Estaba vestido de blanco y negro igual que mi papá. Y también lo enterramos en el panteón familiar junto a mi papá. Así que fue muy duro. Sobre todo por tener que enterrar a otra persona que llevaba en mi corazón. Diría que lo que generó la muerte de mi tío fue conmoción. Porque se sumaba a la tragedia que ya habíamos vivido. No se lo desearía a nadie. En la estación, los detectives reciben la llamada de un taxista local que afirma haber visto el ataque. Y la verdad eso nos sorprendió bastante, el hecho de que un testigo hubiera estado ahí y haya visto el ataque. Ok. Tienes unos minutos, ¿cierto? Sí. No tienes prisa. Ella vino, se sentó y empezó a hablar. Y nos contó lo que vio. Ok, gracias por venir. Bien, cuéntame de nuevo. Tú estabas en el Parque MacArthur en el Boulevard Parkview.
Ujú. ¿Qué viste? ¿Dónde estabas? ¿Cómo ocurrió todo? Este es el norte, ok. Ibas con el auto hacia el norte, quedaste detrás de la camioneta. ¿Ok? ¿Eso tiene sentido? Yo quedé atascada detrás Quedaste de él. atascada detrás de él. Cuéntame lo que pasó. Ok, yo venía andando. Cuando frené el auto, vi a un tipo enfadado, discutiendo con otro. Tenía una pistola en la mano. ¿Le Y el estaba otro estaba apuntando? armado. ¿La tenía acá abajo? ¿Qué hacía con ella? En la mano. ¿Cómo? Sí, a un costado. ¿La tenía de costado? Sí. Ok, eso preguntaba. Ok. Porque él pasó junto a mí con ella en la mano de costado. ¿Tras el ataque? Ok. Por desgracia, la taxista no pudo dar una descripción muy detallada del sujeto que había visto. Lo único que contó fue que el hombre tenía cabello corto, que quizás era calvo y que tenía ropa oscura. Bueno, ya puedes volver al trabajo. Sé que tienes cosas que hacer. Gracias por haber venido. Veremos cómo seguimos. Estamos bien Bueno, encaminados. espero que puedan encontrarlo. Sí, vamos a atraparlo. Espero que pronto puedan encontrar sus huellas o algo así. Sí. En la camioneta. Tenemos la camioneta. ¿Viste si apoyó las manos sobre el vehículo? Sí, tocó la camioneta. Espera un minuto. ¿Lo viste tocar la camioneta? ¿Cómo? Cuando se estaba yendo luego de responder las preguntas, de pronto se dio vuelta y dijo, hey, tengo más información para darles. Bien, ¿qué más sabes? Y luego dijo, él tocó la camioneta. Y todos dijimos, espera un segundo. ¿Dices que tocó la camioneta? No sabíamos eso. Espera. ¿Dijiste Conozco a uno de ellos. Sí, tocó la camioneta. Es decir, tenía las manos sobre la camioneta. Pero creo que era del lado de la ventanilla. ¿Del lado del conductor? ¿En qué parte crees que apoyó las manos? Pues en la parte de la ventanilla, en esa ¿En la parte. ventanilla? ¿Estaba del lado de afuera, Sí. insultándolo y gritándolo? Sí, bueno, vi que estaba apoyado justo ahí. Tenía las manos sobre la ventanilla abierta. Sí. Cuando nos contó eso, fue una gran noticia. En ese momento no habíamos identificado al asesino y ese podía llegar a ser el dato que necesitábamos para esclarecer el caso. El vehículo del señor Pearson era parte de la escena del crimen en sí mismo. Así que hicimos que lo remolcaran al departamento de policía de Sandusky y pedimos una orden para registrar el interior y tratar de levantar huellas latentes. Por desgracia, cuando enviamos todo a analizar para ver si teníamos suerte, no se logró hallar ninguna huella o ADN que coincidiera con la parte de atrás de la camioneta. Sin ninguna pista, los detectives aún están lejos de hallar al asesino de Anthony. Así que al otro día acuden al sobrino de Anthony por ayuda. Jermaine había estado presente en el ataque. En ese momento, tras ver que habían matado a su tío, Jermaine estaba muy alterado. Si justo hubiéramos hablado con él, no nos hubiera dado información muy útil porque estaba muy conmocionado. Hay que entender que le había ocurrido un incidente muy traumático a un familiar. Pero era muy importante hablar con él porque era una de las pocas personas que podía llegar a haber visto lo que había ocurrido y provocado la muerte de su tío, Anthony Pearson. Jermaine, soy el detective Witchman. ¿Cómo estás? Creo que no nos ¿Cómo estás? conocemos. No, ¿qué tal? Lamento lo que pasó, viejo. Sí. ¿Estabas ahí la otra noche? Sí. Ok. Oí que había mucha gente en el lugar y... Yo lo siento si me pongo mal. No, descuida, Es que- viejo. No te disculpes, eres humano. ¿Ok? Y nuestra tarea es darle respuestas a la familia. Sí. Y ojalá puedas aclararnos algunos puntos. Quiero que me cuentes lo que viste cuando llegaste. Estaba sentado ahí hablando con mi tío y de pronto lo vi preocupado. Y le pregunté, tío, ¿qué pasa? Nada, es que hay un tipo que, según me dijeron, cree que soy otra persona. Íbamos andando por el Parque MacArthur y él me decía, sí, el tipo cree que soy otra persona. Yo le dije, no te preocupes por eso. Es que habían ocurrido muchos incidentes ahí con familiares nuestros. Y al otro día oí que era un tipo llamado Lester. El tipo creía que mi tío era ese tal Lester. Dije, no conozco a ningún Lester. ¿Me entiendes? ¿Alguna vez te dijo el nombre del tipo que pensaba que era otra persona? No, porque mi tío decía que no conocía al tipo. Repetía, no conozco al tipo. Y yo le dije, no te preocupes. ¿Sabes por qué ese tipo creía que tu tío era otra persona? ¿Conoces la historia detrás de eso? Lo que me dijeron era que el tipo se parecía a mi tío. Ese tal Lester se parecía a mi tío. Era calvo.
Ahí supimos que el sospechoso creía que Lester era el hombre con el que discutía. O sea que Anthony no le había hecho nada. El sospechoso pensó que Anthony era Lester y por alguna razón le disparó a quien creía que era Lester. Desde luego recibimos muchas llamadas de gente que nos da información, pero nadie quiere dar la cara. Y eso es lo triste. Sí. Bueno, seré honesto contigo. Ya oímos varias veces la misma historia, pero nos está costando mucho lograr que alguien se presente y se anime, en esencia, a decir... ¿Que fue él? Sí. Pero luego, Jermaine les dice a los investigadores que recibió un mensaje de una mujer que afirma conocer la identidad del Yo hombre. no le respondí. Me decía, llámame ya. Yo pensé, no, tú estabas ahí y no dijiste nada. No tengo nada que hablar. Ayer, llámame ya con su número. Pero no la llamé. Él nos preguntó si queríamos que la llamara para escuchar y grabar todo, y desde luego le dijimos que la llamara. Hola. 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 ¿Me oyes? Sí. Oye, dime, ¿cómo era que se llamaba el tipo? ¿Cuál? ¿De qué tipo estás hablando? El que lo mató. Lo llaman Joey, pero su nombre es Joel. J-O-E-L. Miles. Sentí que se me erizaba toda la piel, porque lo más importante era tener el nombre. Ya teníamos a alguien a quien investigar, con quien hablar, a quien decirle queremos hablar contigo sobre eso. Ese fue un gran paso para poder avanzar en la investigación. Recibí una llamada. El tipo dijo, están buscándome. Pero, ¿quién habla? Yo no sé quién eres. Y luego me dijo, pues soy Joel Miles. Vi mi nombre implicado en algo y por eso llamé, viejo. Vamos, eso ya te demuestra que soy un hombre. Tienes toda la razón en eso, pero ya te lo dije. Tenemos que hablar cara a cara. Podemos hacerlo en Sandusky o en Euclid. Tú dime dónde y nos sentaremos a hablar donde sea. Tengo pruebas, te enviaré fotografías. Tengo pruebas de que estuve en Cleveland. Estuve en Cleveland todo el día, no estuve en Sandusky. Ok. Estoy peleado con mi novia porque aún no fui a casa. Te las enviaré ya mismo. Te enviaré las fotografías desde mi teléfono. Las tomé para mi novia porque ella piensa que vivo engañándola. Así que vaya donde vaya, tomo fotografías y se las envío. Entonces envíamelas. Ya estaba dándome, de hecho, una coartada. Pues no fui yo, no estaba ahí, estaba en Cleveland, me decía horarios, dónde estaba, con quién estaba. Mi nombre es Joel Miles. Usé mi licencia de conducir para rentar un cuarto de hotel. Pueden verificar eso. No quiero que mi novia lo sepa, pero renté un cuarto de hotel. No podía creer lo que pasaba. Porque si no estaba implicado en nada, ¿por qué me llamaba a mí? Bueno, ahora yo quisiera saber algo. Tengo que hacerte una pregunta, viejo, porque la cuestión es que estuve engañando a mi novia, que vive conmigo. ¿Qué hay de mi amiga, la mujer con la que estuve? La mujer con la que estuve en Cleveland. Ella estuvo conmigo todo el día, viejo. Todo el mundo en Sandusky sabe que estuve engañando a mi novia. Le dije a mi novia que se había terminado. Estuve con ella todo el día. Cuando escuchamos la llamada, era muy difícil creer que no hubiera estado implicado. Tras escuchar su versión, empezamos a entusiasmarnos bastante. Nuestra intuición decía, estamos bien encaminados, sigamos adelante con lo que tenemos. Los investigadores llevan a la estación a Michaela, la amante de Joel Miles, para interrogarla. Michaela, soy el detective Witchman. Él es Brotherton. Hablaste con él por teléfono. Conozco a Brotherton. ¿De veras? Sí. ¿Eso es bueno o malo? Yo no hago nada, así que bueno. Solo oí su nombre. Bueno, el motivo por el que hicimos que vinieras es que queríamos hablar contigo sobre la noche del ataque, ¿ok? Porque sabemos que estabas con él. La noche del Hablemos ataque. de eso. ¿Qué recuerdas de ese día? ¿En qué horario? Deme una franja. A la mañana. Empieza por la mañana. Empiezo por una. Sí. La mañana del día del ataque estábamos
Déjeme pensarlo bien. Ten en cuenta que ya tenemos algo de información. Presta atención a lo de que... las redes sociales y todo eso. Y además de eso, hubo muchas otras personas que ya hablaron, ¿ok? Y como ya te explicó Ron, solo te meterás en problemas si mientes. Y no queremos eso. No queremos que tengas problemas. Claro. ¿Ok? Claro. Es muy probable que ya sepamos las respuestas de algunas preguntas, pero queremos oír tu versión. Creo que estuve con él esa mañana. Creo que esa fue la mañana que estuvimos en Cleveland. Ok. Creo que esa mañana estuvimos ahí y luego él me llevó de vuelta a Willard. No, estuvimos en Cleveland todo el día. Estuvimos en Cleveland todo el día ese día. Y diría que él me dejó en Willard cerca de las 8:30. Y él se fue. Y fue a Sandusky. Michaela nos dijo que Joel se había ido a Cleveland a las 8:30. De Cleveland a Sandusky hay un viaje de entre 50 y 60 minutos en auto. Vimos que había tenido tiempo de sobra para irse de Cleveland, viajar a Sandusky, tener una discusión con Anthony, matar a Anthony y luego escapar de la zona. Supimos que Joel nos había mentido y teníamos al responsable. ¿Sabes por qué vino a Sandusky? Yo no tenía idea de lo que pensaba hacer. Él vivía acá, ya saben, así que me dijo que se iba a su casa. Yo me quedé tranquila en mi casa y diría que unas horas después entré en Facebook. Abrí Facebook y lo primero que leí fue que habían matado a alguien de un disparo en el Parque MacArthur. Y me quedé helada, me estremecí. ¿Por qué? Porque pensé que se trataba de Joey. ¿Pensaste que había muerto o que había...? No sabía qué había pasado, ¿entiendes ¿Y lo que qué fue digo? lo que pensaste? No sé, pues ambas cosas. Es decir, lo llamaba una y otra vez sin saber si estaba muerto o si había matado a alguien, ¿me entiendes? ¿Y enseguida pensaste que había matado a alguien o que lo habían matado? Sí. ¿Por qué pensaste eso? Porque es odioso. Nadie lo quiere. Ok. Y por su forma de actuar. Seguro saben de qué hablo. Actúa como si se creyera un tipo importante, ¿me entienden? Como si se creyera intocable. Sigamos con esa noche. Te quedaste helada. Lo llamaste muchas veces. ¿Te atendió? No, al principio no. Ok. ¿Cuándo atendió? No puedo decirle la hora, pero tuve que llamarlo unas 50 veces. Ok, ¿y qué se dijeron? Yo le dije, dime la verdad, dime qué está pasando, porque estoy confundida. Y él me dijo que me necesitaba como coartada. Que quería que mintiera para encubrirlo. Y yo le dije, ok. Al principio no fue sincera con nosotros, pero creo que Michaela se dio cuenta de que podía terminar presa si nos mentía sobre eso. En ese momento todo empezó a salir a la luz. Y ella dijo, sí, él me pidió que mintiera por él, les contaré la verdad. ¿Y entonces qué pasó entre Anthony y él? Él pensó que era Lester. ¿Qué pasó entre Lester y tú que hizo enfadar a Joel? Él pensó que Lester me daba droga. Ok. Crack, y no era así. Lo que pasaba es que Lester y yo coqueteábamos. Esa es la verdad. No sé si... A medida que encajaban las piezas, empezamos a descubrir que el motivo en esta situación podía ser una confusión de identidad. Lo cierto era que Joel creía que Lester tenía intenciones de seducir a Michaela. Eso lo hizo enfadar, así que si vio a alguien que para él era Lester, tenía mucho sentido que hubiera querido hacerle algo al encontrarlo o al creer encontrarlo en el Parque MacArthur. Le dije a Lester, escucha, quiero decirte algo ya mismo. Él podría matarte, Lester. Es un psicópata y yo lo sé muy bien. No me haría nada a mí, pero sí a Lester. La clave de todo eso era lograr hablar con el propio Joel. Y yo le dije, te estoy invitando a venir. Sabemos que toda historia tiene dos versiones. Dinos la tuya. ¿Puedo quitarme la sudadera? Hace calor. Sí, dame un minuto, ¿ok? Joel vino a la estación por voluntad propia y hablamos un largo rato. Me gustaría que hablaras conmigo y me dieras tu versión de lo que pasó ese día. Bien, yo no estuve en Sandusky, viejo. Ok. Fui a buscar a Michaela. Fuimos a Cleveland a comprar algo.
Te contaré todo lo que hice porque, Brotherton, te doy mi palabra, mirándote a la cara. Yo no fui, yo no maté a ese hombre. Ya te dije algo, ¿por qué no me dices Te diré algo ya tú? mismo. Cerca de las 10:38 de la noche del miércoles, Anthony Pearson recibió un disparo en la nuca. Está bien. En esencia, quiero que tú me digas por qué pasó eso, ¿ok? Sabemos qué pasó. Ni siquiera lo conozco. ¿Puedo terminar? Está bien, ¿verdad? continúa. Puede que no sientas remordimiento y seas alguien frío, o puedes decirme por qué pasó. La verdad, hay toda clase de preguntas sin respuesta que quiero que tú me respondas. ¿De acuerdo? Es decir, cosas que no sabemos. No sabemos si tú temías por tu vida. No sabemos qué pasó ese día, si él te amenazó con golpearte, o si tenía un cuchillo, o si otra persona tenía un cuchillo. Puedo decirte que hay personas que sitúan tu auto ahí. Así que podemos seguir hablando así, podemos seguir jugando este juego, y puedes pensar que Pero te ya librarás te lo hablando. dije, nunca estuve en Sandusky, ¿sí? Te lo aseguro, puedo situarte en Sandusky. A medida que avanzaba el interrogatorio y le íbamos enumerando todo lo que sabíamos, lo que podíamos demostrar, notamos un cambio en él. Empezó a sudar muchísimo. Notamos que se quedó desconcertado pensando, oh, por favor, saben de lo que están hablando. Siento que voy a desmayarme. Bueno, siéntate un minuto. ¿Pueden traerme un poco de agua? Sí, ya te Siento que traigo. estoy por desmayarme. Él negaba en forma rotunda haber tenido algo que ver con eso. Pero después de un rato, las preguntas empezaron a abrumarlo. Era casi como si sintiera que ya lo teníamos cercado. Disculpa, viejo, siento que estoy por desmayarme. Necesito un poco de agua. Necesito un poco de agua. También te traeré un paño frío, siéntate, ¿ok? No quiero que te caigas, ¿sí? Y mientras mirábamos el interrogatorio, todos estábamos en vilo. Siéntate antes de que te caigas. Te traeré un poco de agua. Estaba por confesar que había matado a Anthony Pearson. Es una locura. Le disparaste a un hombre en la nuca con cientos de personas alrededor. Un hombre muy querido. No digo que seas insensible ni que lo hiciste porque tienes mal genio. Viejo, escucha. Te diré algo. Yo no maté a Anthony Pearson. Si te digo eso, que no maté a Anthony Pearson, lo que tú dices es que estoy mintiendo. No lo sé. Es una locura, viejo. Estoy dándote la oportunidad de decir. Yo no lo maté. Porque no parece que lo hayas matado sin ningún motivo. Dime qué pasó. ¿Fue una venta de droga fallida? ¿Fue porque temiste por tu vida? ¿Acaso te robó algo de droga? ¿Te apuntó con un arma? ¿Fue eso? ¿Me estás escuchando, Joel? ¿Escuchas lo que digo? Yo no lo maté. Y terminaré yendo a prisión de todas maneras. Cuando interrogas a alguien, el objetivo siempre es lograr que confiese, pero no es lo único. Hay que tratar de que las personas den una única versión de lo que, según ellas, pasó, y luego hay que cotejar eso con las pruebas que se reunieron. A veces da lo mismo que confiesen o que no confiesen, si se tienen las pruebas necesarias. Le confiscamos el celular y conseguimos una orden para revisar los registros y ver dónde había estado con su celular durante la noche del crimen de Anthony. Cuando recibimos los resultados, no solo mostraban que Joel no estaba en Cleveland, sino que se encontraba en Sandusky y que estaba en la escena del crimen en el horario en que se había producido el crimen. Sabíamos que había tenido una discusión con Anthony. Sabíamos que había pedido que mintieran por él. Los registros telefónicos, por así decirlo, fueron lo que terminó de hundirlo. Es una locura. O sea, nada de lo que diga sirve de nada. Iré a prisión por homicidio y no maté a nadie. Sí, irás a prisión por homicidio. Declaran a Joel Miles culpable de homicidio por la muerte de Anthony Pearson. Lo condenan a 49 años de prisión. Joel Miles sin duda tenía una cuenta pendiente con Lester, porque creía que quería conquistar a su amante. Al final se encontró con quien pensó que era Lester, pero que resultó ser la víctima, Anthony Pearson. No se trató más que de una confusión de identidad. Era de noche, Joel no veía bien.
Anthony decía yo no soy Lester, pero por mucho que Anthony lo negara, Joel creía que estaba hablando con Lester. Sacó un arma. Anthony arrancó el auto para irse. Joel le disparó en la nuca desde atrás y lo mató. Anthony era una víctima inocente que estaba en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Cuando nos llegó este caso, muchos de nosotros ya conocíamos a Anthony. Así que, para todos fue algo muy personal. Queríamos hallar al asesino, queríamos darles respuestas a la familia. En este caso, todos estuvimos dispuestos a trabajar hasta tarde y a dormir muy poco. No íbamos a trabajar desde las 8 hasta las 4 en esto. No, íbamos a trabajar las 24 horas de ser necesario para hallar al responsable. Esas largas jornadas, esas noches en vela, valieron la pena porque se hizo justicia por Anthony, por su familia. Asesinaron a mi papá a sangre fría, sin ningún motivo. En esencia, lo asesinaron por creer que era solo otra persona. Por eso es aún más duro, porque no había hecho nada malo. No era una mala persona que merecía que la mataran. Él no había hecho nada en esa situación y le costó la vida. Tras la pérdida de mi tío y la pérdida de mi papá, bueno, supimos que nunca pasa nada por casualidad. Y para mantener vivo su legado y que estén orgullosos, nosotros debemos ser el cambio que queremos ver. Así que mi hermana y yo fundamos una organización sin fines de lucro. La idea es ayudar a las familias afligidas que perdieron a alguien por la violencia con armas. La idea es ayudarlas a atravesar ese momento, además de proponer soluciones al problema. Lo que pasó me hizo cambiar mi forma de ver la vida y me prometí a mí misma procurar ayudar a las personas que perdieron a alguien por la violencia con armas. Extraño mucho a mi tío. Era lo más parecido a mi padre. Tenían la misma forma de ser y eran idénticos. Así que no tener lo más parecido a mi... No tener lo más parecido a mi papá es algo muy duro. Es doloroso. Ojalá estuviera acá. Ahora que ya no lo tengo más conmigo, bueno, solo me queda dar un paso a la vez. Aún tengo muy presente a mi papá. Trato de hablar con él, sé que me oye. Le digo, hola papá, te quiero. Ojalá no te hubieras ido tan pronto. Teníamos mucho por vivir juntos. Lo extraño. Lo extraño mucho. Doblado al español en BSI Ibiza.